Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Hoy miércoles 14 de diciembre, ya son las 5 en punto, hora centro de la República. Vamos dando inicio a nuestro espacio abierto, esperando sea de utilidad para todos ustedes. Em, Tenemos un tema pues un tanto importante que de acuerdo a las estadísticas que tenemos en cuanto a las actividades integradoras, este tema es el que tiende a tener mayores problemas en cuanto a la comprensión del mismo. Las calificaciones tienden a ser un poquito más bajas en este tema. Esperemos que con ustedes no suceda eso. Así que nos toca hablar de los futuros o del futuro en sí. Y en inglés tenemos dos futuros muy marcados, son cuatro de hecho, pero dos muy, muy marcados en cuanto a la estructura que les permiten a ustedes expresar pues intenciones, planes hacia el futuro. La orden del día la tienen ahí enfrente para que ustedes sepan qué es lo que vamos a estar trabajando. La presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Ya saben mi nombre, si es que no lo saben, vuelvo a presentarme, saben que es protocolo de prepa en línea C para que siempre tengan en cuenta quién es la persona que les está apoyando a lo largo de este proceso de aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en ciencia del inglés, llevo 13 años dando clases de inglés, una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y cuestiones de investigación también. El campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea CEP es el de la comunicación, así que esa persona, ¿sale? El propósito de esta sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema de estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito de esta semana. Como ya les mencioné, el tema a tratar es el de los futuros. Hoy nos toca trabajar con uno en específico, que es el will, y una estructura que también les ayuda a hablar acerca de intenciones, de cuestiones hacia un futuro, que es el good like, ¿ok? Esos dos son los que vamos a trabajar el día de hoy. El be going to, que es el otro futuro, ese lo vamos a trabajar el día viernes. Alguien escribió, déjenme ver, déjenme abrir el chat. Y dicen por aquí, hola, buenas tardes, asesor. Hola, buenas tardes a todos. Hi, good afternoon, Rosa. Eh, ese es, ese es nuestro tema, el que ya están viendo ustedes aquí en pantalla, ¿ok? Esperemos sea de utilidad para todos ustedes. Empezamos con el will, como ya les mencioné, y este tema gramatical que es un tanto confuso, y lo digo que es un tanto confuso porque en su actividad integradora número 5, si es que ya la abrieron, perdón, si es que ya la consultaron, ya pudieron ver de qué trata, encontrarán apartados en específico para poder trabajar algunos futuros. El will solamente aparece en la penúltima, a ver, déjenme abrirlo, por aquí lo tengo, aparece en la penúltima, en el número 2. Ahí aparece el will, que es el que tienen que utilizar para responder el número 2. Ahora, el problema siempre lo encontramos, y digo siempre porque no sé, de 10 alumnos, uno es el que logra contestar de manera correcta la actividad integradora número 5. ¿Y qué sucede con esta actividad integradora número 5? Y en esta voy a hacer ahí un paréntesis antes de que hable del will. En la actividad integradora 5 encuentran tres columnas. En la primera columna hay una pregunta que utiliza el would like to. En la segunda columna encuentran al progresivo, que es verbos con ing precedidos de el verbo to be. Y por último encuentran al be going to. Ahora, en ningún apartado de esta tablita, en ningún apartado, y así para aquellos que vean el video, en ningún apartado, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera columna, se responde con el will, ¿ok? Entonces les estoy dando un tip desde ya para que lo tengan ahí en la mente. No existe el will en la tablita, en ningún apartado, en ninguno solo. Si la pregunta, y vuelvo a hablar de esta cuestión de concordancia gramatical,
Si la pregunta tiene el would like to, con el would like to se responde. Si la pregunta tiene el planning, por ejemplo, el progresivo, con el progresivo se responde. Si la pregunta tiene el be going to, con el be going to se responde. No es responder con el will en ninguno de los apartados y tampoco es responder solo y únicamente colocando verbos y por ejemplo, no sé, si la pregunta dice, ¿qué te gustaría mejorar en tu vida? Y colocan cambiar, no sé, de casa, jugar más tiempo, hacer más deporte. Ok, está parcialmente respondida esa actividad, pero no es la respuesta correcta o completa, ok. Necesitamos que hagan uso de las estructuras de cada uno de esos apartados. Bueno, al final hablamos más de esa actividad integradora número 5 que les digo que estadísticamente es la que tiene calificaciones más bajas en cuanto a las entregas, en cuanto a las tareas o actividades integradoras de todo el módulo. Así que vayan pensando, si no lo han consultado, consulten la plantilla de una vez, verifiquen algo de ahí para que vayan sacando sus dudas, sus preguntas y en el momento que les haga yo, que les dé el espacio para que se puedan expresar, pues lo hagan y podamos averiguar qué tipo de dudas tienen de cada uno de estos apartados, ¿ok? Bueno, vamos con el wheel. Ya saben, les doy una explicación, pues espero un tanto rápida y que vayan ustedes ahí quitando dudas que tengan acerca del wheel. El wheel. Utilizamos el will, como ya les dije, es uno de los futuros y es el futuro simple, se le llama, ¿ok? Es un futuro y se le llama futuro simple. El be going to es el futuro idiomático. Este es un futuro simple. Tenemos tres usos de este futuro. Para decisiones, I am hungry, I will make lunch. Para predicciones, he thinks he will win the race. Para promesas, I will love you forever. Decisiones, estoy hambriento, me haré de comer. Predicciones, él cree que ganará la carrera. Promesas, te amaré por siempre. Digamos que para que se les quede aquí en la mente y sepan exactamente dónde van a utilizar el will, tengan en la mente lo siguiente. Cuando ustedes expresen una oración con el will, la persona que los escucha entenderá que esa decisión, o más bien dicho, que eso que ustedes están expresando es algo que pensaron al momento, que no tiene plan de respaldo. Por ejemplo, yo ahorita son las 5:10 de la tarde. Pues resulta que a lo mejor salgo temprano hoy de trabajar. Pues tengo tiempo, voy a pasar a jugar fútbol. Ok, jugaré fútbol sería el uso o sería la expresión a dar. Jugaré fútbol. No había yo presupuestado o no había yo revisado, no tenía ni siquiera en mi mente que iba a haber la posibilidad de jugar fútbol. Pero como me voy a salir temprano, resulta que digo, sí, jugaré fútbol. Lo decidí ahorita al momento. Ni siquiera tengo la ropa deportiva, no tengo el balón, no tengo nada. Quizás en este instante voy y compro las cosas o voy y me adhiero a algún equipo para cascarear un rato. Es una decisión tomada al momento. Cuando alguien, sobre todo los nativos, nos escuchen utilizar el will, ellos tienen claro que eso que tú estás expresando es algo que decidiste al momento, que no tiene un plan de respaldo, ¿ok? Vamos a Jordan, ok, listo. Que no tiene un plan de respaldo. Eso es, digamos, la gran diferencia entre este futuro simple y el otro futuro que es con el be going to. El be going to tiene un plan de respaldo. No es lo mismo decir jugaré fútbol a decir voy a jugar fútbol. Jugaré fútbol es el will. Voy a jugar fútbol es el be going to, el que veremos el viernes. Y si es que ya vieron los videos, ya sabrán de qué les estoy hablando. Jugaré fútbol, voy a jugar fútbol. Jugaré fútbol no tiene plan de respaldo. Voy a jugar fútbol, quizás yo ya tenía presupuestado que hoy iba a salir temprano, ya nos habían dicho, entonces ya tengo todo lo necesario para ir a jugar fútbol. Traigo mi ropa deportiva, ya tenemos la alineación, ya hay gran cosa avanzada para poder realizar dicha actividad. Hola Jordan, good afternoon. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Y sobre todo los que se llegan a dar cuenta de cuando utilizamos el will y el be going to son los nativos, también otros que hayan estudiado inglés obviamente, y tienen claro que cuando expresas algo con el will es algo que te sacaste de la manga, que lo decidiste al momento, que no tiene plan de respaldo. Por ejemplo, ahorita puedo decir que viajaré a Cancún. No tengo ni los boletos, no tengo reservaciones, no tengo nada en cuanto a ese viaje más que la decisión. Pero si digo voy a viajar a Cancún, resulta que ya revisé
dónde me voy a quedar, ya tengo los boletos, ya tengo todo un plan necesario para poder viajar a Cancún. Esa es la gran diferencia entre el will y el be going to. Ahora, recuerden, y vuelvo a repetir este apartado porque a algunos se les sigue pasando perdón, estas cuestiones de que las actividades integradoras evalúan sus habilidades para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. En afirmaciones, ¿cómo puedo yo crear una oración utilizando este bendito will? Ahora, lo que quiero es que vean en la afirmación, en las partes o en las palabras en negrito, dónde es que está el will y cómo es que va acompañado. Y esto es muy importante porque algunos alumnos tienden a confundir cómo se usa el be going to y cómo se usa el will. Y resulta que cuando usan el will, le colocan un to y dicen I will to play, you will to play. Eso es error. ¿Ok? Ahí hay un error. No va ningún to, no existe ningún to. Los verbos no llevan ing, no tienen s, no tienen ed, no llevan nada de eso. ¿Cómo construyo oraciones utilizando el will? Busco un sujeto. Y voy a repetir esto de los sujetos porque hubieron algunas tareas que se les olvidaron colocar a los sujetos. Recuerden que en inglés los sujetos son importantes porque son los que terminan dando la conjugación a los verbos. Por sí solo los verbos no tienen mayor conjugación. Perdón un poco, ando un poco mal de la garganta, así que hago algunas pausas. Pero bueno, continuemos. Necesitamos sujetos siempre. Son los que encabezan las oraciones. Les doy quizás algo un tanto avanzado. En algún momento, si es que ustedes siguen con sus clases de inglés en algún otro lado o por su propia cuenta, eh, deben entender que en inglés, y de hecho en español funciona de una manera similar, hay dos voces. Y cuando hablamos de voces es que hay dos formas de narrar o de expresar hechos. Una voz activa, que son sujetos que hacen acciones, y una voz pasiva, que son acciones hechas por sujetos. Esto que ustedes están aprendiendo hasta un nivel intermedio, prácticamente de inglés, son voces activas, es decir, sujetos que hacen acciones. El titular o el importante de esta oración es el sujeto que hace una acción. Una vez que ustedes avancen en sus clases de inglés, van a aprender a utilizar voces pasivas. Ahora hablarán de acciones hechas por sujetos. Lo importante de esa idea no es el sujeto, sino la acción misma. Entonces tengan esto en la mente para que tengan en claro que hasta un nivel intermedio de inglés prácticamente son importantes los sujetos porque son voces activas y hablamos de sujetos que hacen acciones, ¿ok? No de acciones hechas por sujetos. Y lo digo porque algunos movieron algunos ingredientes para hacer algunas oraciones y primero colocaron verbos y luego colocaron al sujeto. No van de esa manera, ¿ok? Son sujetos más verbos más complementos, ¿ok? Bueno. Vean la sección de affirmative y van a encontrar a todos los sujetos que necesitan utilizar: el I, el you, el he, el she, it, we, you and they. Recuerden que los primeros, I, you, he, she e it, son singulares, hablan de una sola persona, mientras que we, you y they son plurales, hablan de muchos sujetos, nosotros, ustedes, ellos. Ahora, ¿cómo utilizo el bendito will que estoy aprendiendo? Yo siempre les recomiendo, no hagan contracciones aún. Si no tienen todavía un dominio, pues un tanto mediano o alto del idioma, no hagan contracciones, quédense con las palabras completas, porque cuando van avanzando, o más bien dicho, digamos que no aprendió de la manera correcta cómo hacer contracciones con cada estructura, cuando van avanzando y empiezan a encontrar ciertas contracciones, empiezan a confundirlas. Créanme, les va a suceder en algún momento. Pensarán que tal contracción es de tal sujeto o de tal estructura y resulta que no es así. Entonces, por primera cuenta, apréndanse las completas, no hagan contracciones, apréndanse todo completito para que ya después de haberlo utilizado ya pueden comenzar a acortar. ¿Cómo estructuro? Sujetos más el will. El will va después del I, después del you, después de cada uno de esos pronombres. Por sí solo, will no tiene traducción por sí solo en esta estructura, ¿ok? En algunas otras, will significa desear o tener intención de, ¿ok? Aquí por sí sola no tiene traducción, solita no tiene traducción will. ¿Cuándo es que voy a encontrar la traducción? Cuando hago uso de un verbo después del will. Y entonces si digo, I will play with you, la traducción es, yo jugaré contigo. You will play with me. Tú jugarás conmigo. He will play with you.
Él jugará contigo. She will play with you. Ella jugará contigo. It will play with you. Eso jugará contigo. We will play with you. Nosotros jugaremos contigo. You will play with me. Ustedes jugarán conmigo. They will play with me. Ellos jugarán conmigo. Vean el uso del will más el play y es igualito en prácticamente todos los sujetos. Aparece el will más el play. Will, play, will, play, will, play. Si a mí se me olvida ponerle un sujeto, no tendría aún la conjugación que estoy buscando. Por eso es que son importantes los sujetos siempre. Esa es la manera de estructurarlo. Vuelvo a repetir lo que ya les había dicho en algún momento. Si aún no son tan hábiles redactando en inglés, yo prefiero que hagan oraciones aisladas sin hacer quizás aún un texto. ¿Y cómo puedo ir construyendo lo que les dije ya desde hace tiempo? Pienso en quién voy a hablar, sobre quién voy a hablar. Una vez que ya tengo claro sobre quién voy a hablar, pues voy siguiendo los pasos de la estructura que estoy aprendiendo. Resulta que la pregunta dice, ¿qué harás mañana? ¿Qué harás mañana? What will you do tomorrow? ¿Qué harás mañana? Ok, ¿cómo respondo? ¿Qué harás? ¿A quién están preguntando? Ah, pues a mí. ¿De quién voy a hablar? Pues de mí. ¿Qué sujeto hace referencia acerca de mí? Pues I. Voy siguiendo los pasos de la estructura que estoy aprendiendo. Ya tengo I, ya sé que de quién voy a hablar. Si ya tengo I, tengo que utilizar la estructura. Resulta que después de I puedo colocar, o debo colocar más bien, es will. Coloco will. Ahora, ¿qué harás mañana? Ah, ok, mañana haré mi tarea. Ok, I will, y busco cómo se dice hacer. Voy a mi lista de verbos y busco un verbo que me pueda apoyar para expresar esa idea. Y el único que me puede apoyar no es make, es solo y únicamente do. Ese se refiere a actividades, de hecho, cotidianas, rutinarias. Y digo, I will do, yo haré, y resulta que no sé cómo se dice mi tarea. Bueno, ahí sí ya pueden hacer uso del traductor, como les dije desde las veces pasadas. Voy al traductor y quizás ahí le pongo mi tarea. Y me arroja la traducción. Le digo my homework. Ok, eso que me dio el traductor lo coloco previo a lo que por mí mismo ya hice. Y entonces digo, I will do my homework. Yo haré mi tarea. ¿Cuándo? Mañana. Tomorrow. I will do my homework tomorrow. Y ya hice una afirmación. ¿Cómo puedo crear negaciones haciendo uso de esta estructura? En esta estructura no existe el don't, no existe el doesn't, no existe el didn't, no existe ninguna otra forma de decir no. Recuerden que cada estructura gramatical tiene su propia forma de negar. Nosotros en español solo y únicamente decimos no a algún tiempo o a los tiempos gramaticales. Yo no iré, yo no fui, yo no voy. En cualquier tiempo gramatical o tiempo verbal puedo solo y únicamente decir no. Bueno, en inglés no sucede eso. Tienen sus propias formas de decir no en cada una de sus estructuras que expresan acciones o estados. Quiero decir que yo no jugaré contigo. Utilizo el will y le agrego el not. Y digo, I will not play with you. You will not play with me. He will not play with you. She will not play with you. It will not play with you. We will not play with you. You will not play with me. They will not play with me. Solo y únicamente agrego el not después del will. Ahora, recuerden que sus actividades integradoras evalúan sus habilidades para hacer preguntas con las estructuras que van también aprendiendo. Afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿Cómo creo una pregunta haciendo uso de esta estructura? Ya tienes el auxiliar que de hecho aparece desde las afirmaciones y ese es el will. Ya aparece desde la afirmación. Si se dan cuenta, digo, I will play with you. Yo jugaré contigo. Ok, ya tengo hecha una afirmación. Lo único que requiero es mover ingredientes y el único ingrediente que voy a mover es el will. Lo muevo al principio y digo, will I play with you? ¿Jugaré contigo? Will I play with you? ¿Jugaré contigo? Will you play with me? ¿Jugarás conmigo? Will he play with you? ¿Jugará él conmigo? Will she play with you? ¿Jugará ella conmigo? Will it play with you? ¿Jugará eso contigo? Will we play with you? ¿Jugaremos contigo? Will you play with me? ¿Jugarán ustedes conmigo?
Will they play with me? ¿Jugarán ellos conmigo? ¿Qué utilizo al principio? Solo y únicamente el will. Ahora, cuando hacen preguntas haciendo uso de las double-edged questions, es decir, quién, dónde, por qué, cómo, lo único que van a hacer es agregarlas al principio, sobre todo si van a expresar preguntas hacia un futuro en cuanto a cuestiones de alguna acción o alguna actividad. Ahí sí utilizan, por ejemplo, el why. Y digo, why will you play with me? ¿Por qué jugarás conmigo? Why will I play with you? ¿Por qué jugaré contigo? Why will he play with you? ¿Por qué él jugará contigo? Solamente estoy agregando el why y el resto de la estructura sigue estando igual. Puedo utilizar, no sé, quizás el what y digo, what will you play with me for? ¿Para qué jugarás conmigo? For, ese for al último, what. Y coloco el for al último, significa para qué. Y digo, what will you play with me for? ¿Para qué jugarás conmigo? Si ustedes no han puesto atención, perdón, si ustedes no han puesto atención a una pregunta que aprendieron quizás desde el inglés básico que dice, where are you from? Ese from está al final y conectado con el what, o perdón, con el where, decimos, where, ¿dónde are you from? De. Ese from significa de. Digo, de dónde eres tú. Pues lo mismo sucede con el for. ¿Para qué? Se establece de la manera que ya les dije. El what al principio, el resto de la estructura y el for al final. What will I play with you for? ¿Para qué jugarás? ¿Para qué jugaré contigo? What will we play with you for? ¿Para qué jugaremos contigo? Ese for va al final, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de verbos necesitan ustedes utilizar en esta estructura? No utilizan verbos que aparecen en las secciones de past participle, no utilizan verbos que aparecen en la sección de past tense. Los únicos que van a utilizar son aquellos que aparecen en infinitive. Y entonces puedo decir, I will open the door. I will accept your love. I will help you. I will dance. I will erase. I will change. I will walk. I will close. I will date. I will cook. I will consider. I will count. I will answer. I will wish. I will start, I will push. Con cada uno de ellos ya comencé a hacer oraciones. Lo único que me resta es complementarlas justo con un complemento, ¿ok? Necesito las de infinitive, no past tense y no past participle, ¿ok? Si los verbos son irregulares, es lo mismo. No necesito los de past tense, no necesito los de la última columna, los de past participle, necesito los de infinitive. Y construyo oraciones, por ejemplo, you will build a house, you will find a new love, you will have a car, you will hear a song, you will send a letter, you will zip your house, y así con cada uno de ellos, ¿ok? Los de infinitive, no past tense, no past participle, ¿ok? Son los que requerimos o necesitamos. Bueno, hasta este punto, ¿van entendiendo de qué trata el will? Está difícil, está complejo, ya habían consultado los videos, háganse presentes por favor, ya sea en el chat o respondiendo a través de su micrófono. Está fácil, está difícil, ¿me van entendiendo? Será la pregunta principal. Hasta este punto, ¿todo claro? ¿Sí o no? Please. Gracias, Jordan. Thank you for your answer. Then it says, Dulce, todo claro, profesor. Thank you, Dulce. Gracias por su respuesta. ¿Quién más anda por aquí? ¿Alguien más de los que están por aquí? Marlene dice que todo claro. Thank you, Marlene. Pues bueno. Rosa, todo claro. Gracias. Thank you, Rosa. Tenemos aquí enfrente algunas oraciones que requieren de darles solución o respuesta. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en otras sesiones y es solo y únicamente guiarse, darse cuenta cómo se pueden ir resolviendo, sobre todo algunas actividades formativas que me toca también. Yo no evalúo las actividades formativas, las que hacen en la semana, esas las evalúa la plataforma. Yo solamente estoy a cargo de evaluar actividades integradoras, los foros de integración, los proyectos integradores, esos que ya están previamente diseñados por el Departamento de Diseño Curricular.
Nosotros no diseñamos ninguna de esas actividades, ¿ok? Los asesores virtuales solo y únicamente, como nuestro nombre lo dice, asesoramos sobre algunas situaciones o hechos que ya están previamente establecidos por cada uno de los departamentos en cuanto a la gestión académica, ¿ok? Entonces, nuestra labor es apoyarlos, orientados en esos aspectos. Aquí enfrente tienen algunas oraciones que de hecho van a ustedes a poder encontrar cómo poder resolver, Rosa, te escuchamos, please. Hola, Esther. Respondiendo, dando respuesta a lo que nos planteas, no hay ningún cambio en cuanto al significado o el sentido o la intención que quieres emitir. No hay ninguno. En cuanto al significado, el significado es el mismo. Mi sugerencia a aprender a utilizar completamente el will es porque de pronto cuando hacemos oraciones, sobre todo si es que no tuvimos la práctica suficiente para poder hacer contracciones, tendemos a confundir la contracción que le corresponde a cada una de las estructuras. Entonces la sugerencia, y no solamente es mía, sino prácticamente de la mayoría de asesores y profesores, desde niveles básicos, es que se aprendan la estructura completa, que eviten contracciones. Primero, apréndanse completo, y una vez que ya aprendieron completo, ya después de la práctica, de hacer un manejo o tener un dominio lingüístico del idioma un tanto mediano o alto, comiencen a contraer, pero previo a eso, todavía no lo hagan porque tienden a confundir en algunas cuestiones cómo emplear de manera correcta las contracciones. Quizás con el will no van a encontrar tanta dificultad porque es la única contracción que le pertenece al futuro, pero van a encontrar, por ejemplo, las S, que de pronto no es el verbo to be, sino es el has, o van a encontrar, por ejemplo, la D, que de hecho también se contrae, pero no es el good light, sino es el hat. Y entonces hay confusión entre de cuál auxiliar es, si es con la D y es el had, o si es con la D y es el good light to, o si es con la S y es el is, o si es con la S y es el has. Hay confusión en esos. Entonces, casi siempre, o más bien dicho, la mayoría a niveles básicos siempre te sugiere, apréndanselo completo. Pero en cuanto a la intención, el significado o lo que tú quieres transmitir, se mantiene intacto. No, sé. No, no, de nada. Dice Ana Karen, sí, asesor, tengo el audio desfasado, pero sí voy entendido. Gracias, Ana Karen, thank you. Entonces, habiendo respondido ese apartado que nos decía su compañera Esther, pues pasemos a los ejercicios que, sobre todo, no es que los ayude para las actividades integradoras, quizás este tipo de ejercicios los ayuda más para las actividades formativas, porque les digo, porque me han escrito algunos para decirme, oiga, profe, ¿cómo respondo tal cosa que estoy encontrando en mi actividad formativa? Entonces ya siempre les explico cómo poder llegar a hacerlo. Lo mismo que ya hemos hecho desde las veces pasadas, cómo identificando qué estructura me está pidiendo cada actividad integradora. Recuerden, algo importante, la plataforma no evalúa, o más dicho, la plataforma en cuanto a los recursos que le da Prepa en línea CEP, evalúa las tareas, los trabajos o lo que ustedes envíen, no los evalúa a ustedes, ¿ok? A ustedes, es decir, no está evaluando al estudiante en sí, sino a los trabajos o las tareas, dado que la interacción es por medio de una plataforma. Entonces, no podemos ver o no puede ver la plataforma, de hecho tampoco los asesores, no podemos encontrar esa parte pues un tanto subjetiva en cuanto al empeño, el trabajo que ustedes les pongan a las cosas. Nos limitamos solo y únicamente a lo que ustedes envían y se trabaja con eso. Y siempre son enfáticos las autoridades de Prepa en línea CEP en ese aspecto, que nosotros estamos evaluando tareas o trabajos. Entonces, ¿por qué lo digo? En cuanto a las actividades formativas, en algunos aspectos en algunos momentos me han preguntado que por qué no tomamos en cuenta eso también, es decir, todo el empeño que le están poniendo y resulta que esa actividad formativa pues la reprobaron o tuvieron el 3 o el 4 y les digo, yo no evalúo las actividades formativas,
Eso lo evalúa de manera directa la plataforma. Yo no tengo injerencia en ello. Yo no puedo, de hecho, ni siquiera activarlas. Si es que en algún momento se quedaron sin poder hacer, yo no puedo activarlas tampoco. Eso ya es de manera automática en cuanto al uso de la plataforma. Ahora, ¿cómo pueden ir respondiendo en cuanto a ejercicios? Como les dije desde la vez pasada, mi sugerencia siempre es identifiquen qué les está pidiendo la estructura. Y siempre soy enfático en esto. Están aprendiendo a hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Eso es lo que están aprendiendo a hacer. Identifico qué tipo de oración está ahí enfrente. ¿Es una afirmación? Si sé que es una afirmación, pues comienzo a redactar eso como una afirmación. Si identifico que tiene una question mark al final o entre alguno de sus ingredientes, pues ahí me está pidiendo hacer una pregunta. Si me doy cuenta que encuentro un not, pues ahí me está pidiendo hacer una negación. Son tres cosas que ustedes crean con cada una de esas estructuras gramaticales. Las vuelvo a repetir. Afirmar, negar y preguntar. Eso es las tres cosas que ustedes están aprendiendo de cada estructura. Ahora, aquí enfrente tienen afirmaciones. Hasta el título lo dice. Affirmative forms, write, escribe. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ni tiene tanta complejidad. Tengo call, tengo travel, tengo come, tengo play. Esos verbos lo único que requieren es que previo a eso le coloque el will. Y digo, I call you later. Te hablo más tarde, ok. Quiero decir, te hablaré más tarde. I will call you later. You travel with train. Tú trabajas en... Perdón, tú viajas en tren. Quiero decir que tú viajarás en tren. You will travel by train. He comes soon. Él viene pronto. Ahí le faltaría una S si es que es presente. Quiero decir que él vendrá pronto. Digo, he will come soon. Digo, Rose play with us. Si es presente, le falta una S al play. Y digo, Rose plays with us, si es que es el presente simple. Quiero decir que Rose jugará con nosotros. Rose will play with us. Lo que quiero es que se den cuenta de lo que estaba al principio. Verbos en forma simple. Lo único que hice es ponerle un puentecito, dirán algunos, haciendo uso del will. Y digo, I will call you. I will travel. He will come. Rose will play with us. ¿Ok? Los verbos no llevan ed, los verbos no llevan ing, los verbos no llevan en ningún momento s, ed, no llevan nada de eso, nada en absoluto, ¿ok? Y por ahí póngale una nota en su libreta. Lo digo porque como les decía desde el inicio, este tema, junto con el Big on Two, es el que tiende a tener calificaciones más bajas por la confusión del uso de las estructuras que encuentran ustedes aquí. Entonces, no hay S's en los verbos, no hay ing en los verbos, no hay ed, no hay ninguna cuestión extra a agregarle a los verbos. Lo único que hago es ir a mi lista de verbos, tomo los de infinitive y los coloco delante del will. Y antes del will, pues pongo un sujeto de quién voy a hablar. Y después del verbo pongo un complemento de quién es o sobre quién voy a terminar cerrando mi idea completa. Rosa ya nos ayudó con una y dice Rosa, I will call you later. Te hablaré más tarde. Justo así. Ya habías visto, de hecho, ya les había proyectado aquí enfrente la respuesta de alguna manera, ¿ok? Eso es lo que hago, no hago mayor cosa, ¿sale? Tengo aquí algunos ejercicios más. Les puse el verbo to be porque el verbo to be con el will tiende a tener confusión. Recuerden que hacen uso de los verbos de manera simple y su versión simple, básica, de base del verbo to be, o más bien dicho, del is, del are y del am, es el be, así, be, es el be. Esa es su base, esa es su forma simple. Y entonces quiero decir que el tiempo estará mejor. The weather will be better. Coloco el be. Quiero decir que yo estaré en casa. I will be at home. Quiero decir que yo estaré, no sé, en la fiesta. I will be in the party. El be va en forma simple, no lo conjugo, ¿ok? Lo coloco delante del will. Voy a decir que yo tendré o comeré pizza. Have en este sentido tiene el sentido justo de comer. We will have a pizza. Nosotros tomaremos o comeremos una pizza. You will build a new house. Tú comprarás una casa nueva. They will go to the beach. Ellos irán a la playa. The children will do it. Los niños lo harán. Solamente les estoy poniendo ejemplos para que ustedes se vayan guiando
de cómo se puede ir construyendo haciendo uso de verbos y de complementos, ¿ok? Si alguna de estas oraciones les llama la atención y la quieren utilizar, adelante, hagan uso de ellas. Recuerden, algo importante que también me preguntaban un alumno, que por qué en alguna actividad integradora la calificación en cuanto a un apartado no era la que esperaba. Eso es creo que fue de la unidad 2. Y le decía yo que lo que redactó no hace uso del pasado simple, porque ese era del pasado simple, no hacía uso del pasado simple. Y me dice, pero ¿cómo es que cómo voy a mentir si yo no tengo creo que se los dije la semana pasada, no tengo ningún día feliz en mi vida o el más feliz en mi vida? Para mí todos los días son felices. Y entonces les decía, aquí no importa, sí, obvio, tiene cierta injerencia que lo que tú redactes sea real o sea verdadero porque se queda más tiempo en tu mente. Bueno, pero aquí lo que estamos evaluando es tu habilidad para hacer oraciones. No importa si lo que tú estás redactando quizás no es verdadero. Lo único que se evalúa es que, aunque ya redactaste algo en pasado. Si tú no tienes ningún día favorito o el mejor día de tu vida, el día más feliz, no necesitas proyectarlo ahí en la redacción y poner, yo no tengo ningún día feliz. Para mí todos los días son felices. Y, ok, está muy bien, estás hablando con la verdad quizás, pero recuerda que te estamos evaluando o se te está evaluando para ver qué tan hábil eres haciendo uso del tiempo gramatical que está en cada una de las actividades integradoras. Entonces, no importa que por ese instante no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo, quien es por ese instante redactes algo en pasado y digas, no sé, el día más feliz de mi vida fue cuando nació mi hija y comienzas a hablar de ese hecho en pasado. Bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es justo lo que está aquí enfrente, justo eso. Si aquí hay oraciones que me llaman la atención y que quizás puedo yo utilizar, anótenlas por ahí. Y quizás en algún apartado, sobre todo en el proyecto integrador, van a tener varios momentos de redactar varias cosas. Y quizás por ahí alguna forma de expresar algo no se les quedó, pero aquí hay algunos ejemplos de ellos, vayan anotándolos, no sé, a lo mejor me llamó la atención de decir que construir una casa nueva, I will build a new house, construir una casa nueva. Por ejemplo, en el foro de Aprendiendo, ya lo aperturé y decía ahí la actividad, ¿qué harás en 20 años, me parece? Ah, pues en 20 años, in 20 years, I will build a new house, construiré una nueva casa. I will go to the beach, iré a la playa. I will have, I don't know, a new house. Tendré una nueva casa. Cosas que ustedes ya están aquí, que tienen aquí, pueden irlas reutilizando, ¿ok? Evitando el plagio, saben que el plagio está penado, entonces eviten el plagio en sí, o sea, que copien directamente algo, una tarea toda y completamente, eviten hacer eso. No importa que no sea real, creo que esto pasa mucho en clases de inglés hasta que entiendes las estructuras. Exacto, sí, por ahora no importa que sea mentira o sea verdad, solo y únicamente se trabaja, ni no generalmente en todas las clases de inglés. Les expliqué desde un inicio qué sucede con Prepa en línea CEP y con la manera de enseñarles a través de lo gramatical. Tienen pocas horas de inglés a la semana, es decir, no sé cuántas horas le pueden invertir ustedes, 2 horas en cuanto a los espacios abiertos. Y entonces, cuando hay pocas horas en cuanto a aprender o estudiar inglés, digamos que la guía que nos dan para poder aprender inglés es a través de lo gramatical, estudiar las estructuras gramaticales. Si es que tienes mucho tiempo para aprender inglés a la semana, digamos 10 horas, ya no pasa por lo gramatical, sino pasa por lo conversacional, por lo funcional. Hay otras formas de aprender inglés, pero tiene que ver con el tiempo de exposición al idioma. Si yo tengo, y yo le invierto bastante, y me pago cursos de inglés, y todos los días estoy escuchando, estoy inmerso en el idioma, me aviento 15 horas quizás de inglés a la semana, ya no lo estoy aprendiendo desde lo estructural, de hecho es muy mínimo lo que se nos enseña en cuanto a lo estructural, se va más por lo conversacional y por lo funcional, hay otras formas, como les digo, pero si son muy pocas horas de inglés a la semana y le invertimos muy poco tiempo, tanto de manera formal como por su propia parte, entonces lo recomendable, y no lo decimos nosotros como profesores de inglés, yo les dije que mis estudios son de lingüística, sino recomendables son aquellos, los mismos teóricos del lenguaje, de adquisición del lenguaje, lo señalan. Hay muchos teóricos importantes que lo señalan. Lo importante pues sería irnos
sobre el estudio del idioma, y haciendo estudio del idioma nos tenemos que enfocar en lo estructural, y desde ahí me aprendo las 50 y tantas estructuras básicas y con eso puedo hacer muchísimas cosas, aunque ustedes no lo crean, ¿ok? Y justo como lo dice Rosa, al principio, pues invéntate oraciones, solamente haz uso de oraciones, escribe, 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 escribe. Y lo que les dije en algún momento, si ustedes realmente desean ir aprendiendo inglés, mi recomendación siempre es la que les he dado, creo que al principio también. Hagan uso del idioma a la inversa de cómo aprendieron inglés, español. Bueno, no aprendimos español, lo adquirimos. Después lo fuimos aprendiendo en la primaria o en la secundaria con clases de español, pero en sí lo adquirimos. Tuvimos la ventaja de nacer aquí en México y por el hecho de estar en contacto con el idioma lo fuimos adquiriendo. No lo estudiamos a los 2 o 3 meses de nacer, siempre lo estuvimos pues adquiriendo. Entonces mi recomendación es siempre la misma, no sé si ya les dije, y las dicen varios teóricos del idioma igual o de adquisición del lenguaje, y es primero escribe, escribe tanto como tú puedas, escribe. ¿Y por qué es importante escribir? Pues para ir asociando y ir llenando mis bancos del cerebro de información. Escribe tanto como puedas, escribe. Una vez que escribes, comienza a leer. Después de que lees, comienza a escuchar y por último, comienza a hablar. Y algunos dirán, pues es lo mismo que hacíamos en el español. Pues no, no del todo. ¿Y por qué este proceso? Si yo escribo y si yo leo, puedo en algún punto comenzar a escuchar. Y dirán, pues ya desde antes ya escuchaba. No, antes solamente oías. Y cuando un profesor de inglés te pone un audio y de pronto nada más oye sonidos y sabrá Dios qué está diciendo ese audio y te dice el profe, ok, ¿qué entendieron? Y se quedan, no, pues quién sabe. ¿Por qué? ¿Por qué hay problema ahí? Pues porque no nos enseñaron a escuchar en específico y lo que hacemos es, con esto que les estoy diciendo a través de escribir y leer, ya mi cerebro se va llenando de información que necesito para que una vez que ya tengo, pues digamos, lo suficiente de información, pueda comenzar a escuchar. Y ahora sí, puedo comenzar a asociar lo que ya escribí, lo que ya leí, con la cuestión auditiva. Y por último, termino hablando. Entonces, traten de seguir esos tips que quizás les será de mucha utilidad. ¿Sale? Bueno, llegamos a la sección. Voy a pasarme un poquito hacia adelante en este apartado donde ustedes se encuentran lo que les digo, afirmaciones, negaciones y preguntas. Afirmo, we will play football. Niego, we won't play tennis. Pregunto, we will play football. We will play basketball. Afirmo, they will paint it blue. Niego, they will not paint it red. Pregunto, what will they paint? Afirmo, I will go to Paris. Niego, I will not go to London. Pregunto, will I go to Madrid? Esto es lo que ustedes en esencia tienen que comenzar a construir ahora. Pasemos a la sección del Good Light 2. Este Good Light, y es importante porque les digo que viene en su primer apartado de la actividad integradora número 5. Y resulta que muchos no lo utilizan. De hecho, hasta en el proyecto integrador sigue sin aparecer. No sé si nunca lo aprendieron, no lo vieron en los videos, no revisaron la plataforma y no lo utilizan. Y como no lo utilizan, pues en muchas ocasiones ese ejercicio termina estando mal. ¿Cómo utilizo el good like? Hay dos formas de utilizar el good like. Se utiliza el like sin el to y se utiliza el like con el to. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo I would like a cup of tea, la traducción es la siguiente. Me gustaría una taza de té. Si yo digo I would like to drink tea, digo me gustaría beber té. ¿Cuál es la diferencia? Que sin el to voy a hablar de algún objeto y digo me gustaría una taza de té. Con el to voy a hablar de una acción y digo me gustaría beber té. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo construyo oraciones? Vean los ejemplos. Sujetos siempre al principio. Después de eso el good like. El good like no le hago nada, no le pongo S, no le pongo ing, no le pongo ed, no le hago nada. Así como aparece en el ejemplo, así lo dejo. Y digo, I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. Me gustaría un vaso de agua. Me gustaría una cerveza. Me gustaría una casa nueva. Me gustaría un carro nuevo. Todos esos son objetos. Pero si digo, me gustaría beber té, me gustaría comer sopa, me gustaría ir de vacaciones, me gustaría dormir más, coloco el to.
El to va para acciones, ¿ok? ¿Cómo puedo negar este good like? Tiene su propia forma de negar. No existe el does en el did, nada de eso. Es algo similar que con el will. Le agrego el not después del good. ¿Cómo se pronuncia el good like? Hagan un sonido de U alargado. Would like. Es una U alargada. No hay ninguna G, como por decir good like. No hay ningún gu, 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 gu. No hay nada de eso. Es una U alargada, ¿ok? Y digo would like, would like. I would like a cup of tea. I would like to drink tea. Es una U alargada, ¿ok? ¿Cómo niego el good like? Le agrego el not y digo I would like, no, I would not. O en contracción digo I wouldn't, ¿ok? Para hacer preguntas sucede un fenómeno similar que con el will. Muevo el will, como lo más bien dicho, muevo el good like o el good solito al principio, así como le hice con el will. Si se dan cuenta, es una forma un tanto similar de cómo utilizar el will. Muevo el good al principio, dejo los sujetos, vean la sección de preguntas y coloco el resto. Y digo, would you like a cup of tea? Would you like to drink tea? Y coloco el resto de mi oración, ¿ok? Perdón, se me está yendo un poquillo la voz. Ya estamos próximos a terminar, ¿ok? Bueno, ¿qué requiero de su parte para que vayamos cerrando? Necesito, espero ya hayan revisado las actividades integradoras, sobre todo la 5, que es la próxima a entregar, igual la 6, pero la 5 pues es la primerita. Y pasemos a la sección de preguntas o dudas. Aquí necesito de su aporte para ir apoyándolos en cuestiones específicas que ustedes necesiten. Recuerden que no podemos traer las actividades integradoras. Me comentaban que querían verlas y querían tener aquí en las clases. Les vuelvo a comentar que no es posible tenerlas aquí y no porque yo no quiera, sino porque son reglamentos de prepa en línea CEP y entonces no es posible traerlas aquí enfrente porque hay pues observaciones para nuestro trabajo, entonces no podemos traerlas aquí, pero sí puedo apoyarlos en cosas específicas que necesitan ustedes de cada actividad integradora, siempre y cuando ya las hayan revisado. Si ya las revisaron, con todo gusto los puedo apoyar, pero no puedo proyectar aquí la actividad integradora. ¿Sale? Marlene, te escucho. Marlene, te escuchamos. El Good Like To es me gustaría, el want es querer. Y qué bueno que lo preguntas, ¿eh? Porque justo la mayoría de alumnos responde el Good Like To con el want y el want no va con el Good Like, ¿ok? Si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer mañana? Y respondes diciendo, yo quiero jugar fútbol, no tiene concordancia gramatical. No existe la concordancia gramatical ahí. Y no va a estar correcta. La idea está, y seguramente tendrás, no sé, el mínimo de calificación porque fuiste hábil dándote a entender, pero no tiene una calificación alta porque no utilizaste de manera correcta la estructura gramatical. Entonces, el would like to no va con el want to, ¿ok? No lo respondes con el want to. Si dices would like to, en pregunta, quiero repetir la pregunta, ¿qué te gustaría hacer mañana? La respuesta es, me gustaría jugar fútbol. Y en inglés digo, what would you like to do tomorrow? La respuesta diría, I would like to do my homework. I would like to play football soccer. I would like to study. I would like to play. I would like to learn. I would like. Todo va con el good like, siempre y cuando el good like esté en la pregunta. ¿Ok? Sí.
Sí, lo entiendo. Y de hecho, bueno, en teoría tendrían que tener esos recursos en la plataforma, pero si es que ustedes necesitan palabras en específico de ese tipo, que son conectores, de hecho, Linking Works, háganmelo saber para que pueda yo proporcionarles el material y puedan ustedes hacer uso de ese tipo de conectores, como su nombre lo dice, para ir conectando oraciones con oraciones y crear textos un tanto más complejos. Entonces, si tienen esa necesidad, avísenme para que pueda yo subir algún recurso que pueda aportarles en ello. No, no se preocupen, les subo pues en el transcurso del día, les subo en la plataforma, les subo pues un documento con conectores y de hecho hasta con la traducción en español para que puedan comenzar a conectar ideas o oraciones con otras oraciones y ahí vienen, son de varios tipos, ¿sale? Entonces se los subo siempre, pero siempre cuando me lo hagan saber, si no me dicen, pues no puedo yo apoyarlos en ese aspecto, ¿sale? Dime. El to no existe en todas las estructuras gramaticales, existe solamente el uso del to es para dividir verbos, para separar un verbo del otro, ese es su uso, ¿ok? También tiene otra traducción que significa para o significa a o hacia, pero en sí, para acciones o actividades, es para separar dos verbos. El would like to play, el to con el like, es decir, would like to play, ese to que está en medio está separando like del play. Por eso se le pone el to en medio, para separarlo, pero solamente con el would like to. Con el will no existe, como les dije al principio, no va el to, ahí no existe. No, de nada. Ahora, vamos con su compañera Ana Karen. Antes de que Ana Karen nos haga el comentario, antes de que se me olvide rápidamente, de las tres columnas que tienen ustedes en su actividad integradora 5, la primera es con el Good Light 2. La respuesta prácticamente se los voy a terminar dando, así que quédensela en la mente. Si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer mañana? La respuesta es, me gustaría jugar, me gustaría correr. En inglés, what would you like to do tomorrow? I would like to play. I would like to study. I would like to learn. I would like to. Toda la columna completamente de esa actividad integradora lleva el good like to. Si no lo colocan, no hay una buena calificación. Si solamente ponen play football, seguramente, como les dije, tendrán una calificación aprobatoria, pero no hay calificación alta porque no están haciendo uso de la estructura, ¿ok? Los evaluamos con estructuras gramaticales, recuérdenlo. Eso es en la primera columna. En la segunda dice planning. What are you planning? ¿Qué estás planeando hacer? Ok, la respuesta tiene que decir, no tiene que decir I plan, tiene que decir I am planning to. Y entonces digo, what are you planning to do tomorrow? La respuesta debe decir I am planning to play football. I am planning to learn English. I am planning to go home. I am planning to. I am planning to. I am planning to. Es el progresivo, aquel que aprendieron en la primera semana. Ese progresivo también se usa para futuros. También es otra forma de hacer futuros, aunque aquí no lo están aprendiendo del todo, pero ya les estoy dando el tip, ¿ok? Primer columna, I would like to, I would like to, I would like to. Segunda columna, I am planning to, I am planning to. Tercer columna es con el be going to. La pregunta dice, what are you going to do tomorrow? Es un ejemplo nada más. La respuesta tiene que decir, I am going to study. I am going to learn English. I am going to do my homework. I am going to. Entonces repito, primer columna, I would like to. Segunda columna, I am planning to. Tercer columna, I am going to. Así se responde ese apartado. El apartado número 2 es con el will. Todo el apartado prácticamente de lo que ustedes desean responder tiene el will. La pregunta, la pregunta por ahí de ese apartado decía o dice, describe cómo serás en 5 años. ¿Cómo serás en 5 años? Ok, yo seré feliz, estaré viviendo en mi nueva casa, estaré, no sé, durmiendo, seré, pues no sé, el más feliz del mundo. Es con el will. Se responde con el will, el segundo apartado. Ahí no va el be going to, ¿sale? Para que se les quede en la mente. Ana Karen, ahora sí te escuchamos, please.
Hola, Ana Karin. No hay ningún inconveniente en lo absoluto. Y qué bueno que preguntas. Yo no abordo, digamos, esas peculiaridades hasta que el alumno lo solicita. Y no lo abordo porque las actividades integradoras tienen sus especificaciones claras que yo no las establezco, las establece el Departamento de Diseño Curricular. Entonces, cuando un alumno tiene alguna cuestión sobre por ejemplo, lo que tú estás comentando, ya yo puedo intervenir, pero desde el inicio yo no lo puedo sugerir, ¿ok? Me tengo que, digamos, regir por lo que ya está planeado, planificado por el Departamento de Diseño Curricular. Entonces, cuando un alumno tiene, digamos, estas inquietudes, ahí sí ya puedo yo intervenir y hacer los comentarios necesarios. No hay ningún problema con el tiempo. Yo considero o tomo en cuenta aún el audio si es que se pasan del tiempo. Yo siempre les digo, si la actividad integradora te dice que el audio es de minuto y medio y tú estipulas que no puedes hacerlo en minuto y medio, que por más que haces un gran esfuerzo, lo máximo que puedes enviar son, no sé, 2 minutos y medio, 3 minutos, adelante, yo no tengo ningún problema mientras no envíen un audio de 20 minutos, porque pues será muy difícil primero cargarlo, o sea, va a estar muy complicado, y la otra, obviamente el descargue y escucharlo, pues nos va a llevar un poquito más de tiempo al momento de calificar. Entonces no se excedan tanto. Yo, como la mayoría de audios que tengo, de hecho hay varios que me han mandado audios hasta de 4 minutos, 5 minutos, porque les cuesta mucho leer lo que tienen ahí en el audio y pues muchas cuestiones alrededor del speaking. Entonces, aún así lo tomo en cuenta porque siempre les digo, prefiero que sea bien, despacio y no todo ahí atropellado y que ni se entiende nada. Si de por sí soy un tanto, me cuesta mucho hablar en inglés y todavía lo tengo que hacer apresurado, pues ni siquiera se permiten ustedes hacerlo pues de una manera un tanto adecuada. Entonces, no tengo ningún problema con que se excedan un tanto del tiempo mientras no sea demasiado. No, no, de nada, no hay ningún problema. Dice Jordan, qué bien, a mí me falta el texto. Sí, y así es, Jordan. Entonces, si tienen alguna duda en específico, así muy puntual, como les digo, y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, y con esto nos vamos terminando nuestra sesión. Yo no puedo hacer sugerencias o hacer peticiones de cosas en específico de los trabajos o las tareas. Otros asesores quizás lo hagan. En mi caso, de verdad, en cuanto al módulo 7 tenemos supervisión de nuestras actividades, de qué hacemos y qué no hacemos, porque debemos apegarnos a los reglamentos de Prepa en línea CEP y de cada uno de los apartados y tareas y de todo lo que se diseña en el departamento de diseño curricular, en el área de gestión académica. Entonces, cuando algún alumno sí tiene alguna peculiaridad en específico, nos los hace saber, ahí sí podemos entrar, pero no podemos hacerlo desde el inicio. Recuerden, ninguna de estas actividades las diseñamos los asesores virtuales, todas y cada una de ellas están diseñadas por un departamento en específico. Nuestra labor es ver que esas actividades se manden y se lleven a cabo de la manera más cercana a lo apropiado o planeado por parte de ese departamento de diseño curricular, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, sin ningún problema pueden comunicarse conmigo. Yo trato de responderles lo antes posible para que puedan ustedes sacar sus actividades y su módulo de la mejor manera. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Es tiempo de hacerla, sino para que nos vayamos despidiendo de esta sesión. ¿Alguna otra duda? Digan sí o digan no para poder ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Dice Rosa que ninguna. Gracias, Rosa, por tu respuesta. Gracias, Karen, por tu respuesta. Jordan, ¿alguna duda, alguna pregunta? Darlene dice que todo claro, gracias. Dulce dice que todo bien, gracias. Ok, thank you. Pues bueno, vamos dando. Jordan, te escucho. En el primer apartado, prácticamente son oraciones aisladas. Solamente decir que te gustaría sí. En el segundo apartado, en el que dice cómo serás en 5 años, ahí te pide hacer un párrafo. Pero como les digo, si aún se les dificulta hacer párrafos, pues dejen solamente oraciones aisladas. Aunque ustedes no lo crean, les doy el mismo valor a que hagan párrafos, que ese párrafo termina siendo un párrafo hecho en el traductor.
Entonces, prefiero que por ustedes mismos hagan oraciones un tanto aisladas, pero que se vea que están hechos por ustedes mismos, porque es claro que las hicieron ustedes, a que avienten un texto que está hecho todo y absolutamente en el traductor, entonces no tiene tanto sentido. Rosester, te escucho. No, de nada, Jordan. Es justo lo que no he abordado aún con ustedes que quedó pendiente. Prometo que en la otra sesión les explico. La sintaxis, a eso se le llama sintaxis, es decir, el orden de las palabras en una oración. En inglés cambia, no es el mismo orden que hacia el español. Hay muchas coincidencias, pero hay otras tantas que difieren de nuestra forma de estructurar en español. Y por ejemplo, les doy un ejemplo un tanto rápido. Si yo quiero decir la casa amarilla, en inglés primero digo amarillo y luego, más bien dicho, sí, de blue house. Primero digo el color y después digo la casa. Hay un orden un tanto distinto. Y así para muchas cosas del inglés, la sintaxis difiere mucho del español en varios aspectos. Entonces, si cuando ustedes hacen uso del traductor y lo que les decía desde un principio, tengan ustedes en claro el orden de estas voces que les digo que son activas. Sujetos que hacen acciones. Yo juego fútbol. Sujeto, yo hice una acción o hago una acción, jugar fútbol. Ese es el orden que aprendimos de hecho desde la primaria. Sujetos, verbos, complementos. Ese es un orden un tanto lógico. Ahora, lo importante es que cuando uso el traductor, haga yo uso de estos ingredientes de manera clara. Es decir, les vuelvo a repetir, en español nosotros omitimos a los sujetos y hacemos uso de los verbos de manera directa sin sujetos. Si digo juego fútbol, no pongo el yo, porque mi verbo tiene todo. Bueno, en inglés no funciona así, se los vuelvo a repetir. Entonces digo yo juego fútbol. Siempre tengan claro, cuando estén redactando desde el español, digan, no, no le puse el yo, no le puse el tú, no le puse el él, no le puse ella, se lo redacto. En español no tiene tanta importancia si lo omito, pero en inglés sí. Y cuando hago uso del traductor, si hay algún ingrediente que omití colocarle, ese traductor va a desordenar o va a ordenar de la manera que su base de datos le da para poder aventar lo que están buscando. También por eso los mueve. ¿Ok? Ok. Sí, ya te entendí. De hecho, tú fuiste quien me preguntó lo de las luchas mixtas, ¿no? Ajá, y por ejemplo, e ese es un buen ejemplo. Al momento de traducir, si te das cuenta, primero pone mixta y luego pone lucha. Y en español diríamos lucha mixta. Bueno, en inglés primero pone mixta y luego pone lucha. Y así con muchas cosas. Si ya desde el traductor ya te lo dio de esa manera, muchas cosas sí acierta. Pero si ya te lo puso así, lo único que les sugiero casi siempre es que esas dos o tres palabras que buscaron, escríbanlas. Si ya te puso ahí mixed y luego wrestling, esas dos, escríbelas de nuevo ahí en Google y te va a dar referencias de esas palabras y te vas a dar cuenta que están ordenadas de manera correcta. Hay que tomar clases de morfología y sintaxis, se le llama. Sí.
Pero algo para que se puedan calmar es lo siguiente que les dije desde las primeras sesiones y ténganlo en la mente. Nosotros en niveles básicos de inglés, no solamente en prepa línea, sino en general en la enseñanza del inglés o de alguna lengua extranjera, lo que se evalúa en general del uso de la lengua es la habilidad para entender y ser entendido. Si tú eres hábil entendiendo lo que se te pregunta y eres hábil haciéndote entender, no importa el recurso que utilices, ya desde ahí tienes una calificación pues un tanto buena, si es que hablamos solamente de, en cuanto a calificación. Entonces, si tú identificas en la pregunta la estructura que necesitas y eres hábil utilizándola, obviamente tendrás mayor calificación. Pero si, por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer mañana? Y dices, no, sí, sí, te entendí. Ajá, ¿cómo respondo? Jugar. Y dirán algunos, ¿estás mal? No, estás bien. Entendiste y terminaste comunicándote. Quizás no va a haber una calificación tan alta, pero sí va a haber una calificación pues aprobatoria, porque entendiste y fuiste capaz de hacerte entender. Así de sencillo. Sí, si ustedes no, si ustedes se dan cuenta, vean sus calificaciones. De hecho, me han hecho comentarios al respecto los asesores o los supervisores que la mayoría de actividades integradoras que evalúo son de calificaciones pues un tanto buenas a altas, que rara vez otorgo calificaciones bajas. Y siempre les he explicado que esa es mi forma de evaluar. Yo evalúo que seas capaz entendiendo y dándote a entender. Soy lingüista, entonces yo no, mi formación no, o sea, soy profesor de inglés, pero mi formación va desde la lingüística, entonces siempre, y lo defiendo y se lo he dicho a los supervisores, yo me baso en esto, en que eres capaz de entender y darte a entender. Si cumples esos dos aspectos, ya estás del otro lado. Y entonces, cuando ustedes vean sus actividades integradoras evaluadas o con la retroalimentación, dense en cuenta en qué detalles les corrijo, porque no les corrijo todo. Si quisiera yo corregir todo, en primera no me daría tiempo, corregir todo completamente. Corrijo lo importante que hay que corregir de lo importante que están aprendiendo en cuanto a la estructura. Lo demás son detalles mínimos que a través de la práctica pueden ir corrigiendo ustedes mismos. Ah, sí. Bueno, esa es mi... No, de nada. Marlene, te escuchamos. El fenómeno lo encuentras a este nivel en cuanto a lo que me estás mencionando en el uso de adjetivos. Los adjetivos en el inglés se mueven a diferencia del español. Si tú quieres darle una cualidad a alguien o a algo, ese adjetivo precede a esa cosa que a la cual tú vas a hacer referencia. Siempre. Prácticamente en inglés va de esa manera. Es solo y únicamente en el uso de adjetivos, ¿ok? Y lo van a encontrar en niveles básicos, intermedios y avanzados. En niveles avanzados van a encontrar que hay palabras, por ejemplo, pierna, que la pierna la podemos poner como un adjetivo. Y de hecho, desde español lo ponemos, decimos, no sé, alguien es piernudo. Y ese piernudo, de hecho, en inglés también existe, es leg con ed, legged. Y también existe como ciertas palabras que son sustantivos los convertimos en adjetivos. Y en español, de lo que tú me estás mencionando, este fenómeno que encuentras es en adjetivos. El adjetivo siempre precede a la cosa que le estamos dando la cualidad en inglés, ¿ok? Así es. No, de nada, Marlene. Pues bueno, les agradezco mucho haber estado al pendiente, ya nos pasamos un poquillo, así que pues nos estamos viendo el día viernes. El día viernes trabajamos con el Be Going To, que es la otra estructura que termina dándoles un poco de dolor de cabeza a la mayoría de alumnos. Ya les dije cómo responder prácticamente el primer apartado, ténganlo ahí en su cabeza, si es que no se acuerdan, vuelvan a ver el video y recuerden cómo se responde ese primer apartado, ¿ok? Nos vemos el viernes para utilizar el Be Going To. Muchísimas gracias, nos estamos viendo hasta luego. Bye bye.